¿Usted se imagina ir a un burdel y encontrarse con que las puertas están cerradas porque las prostitutas se fueron de vacaciones? No, nada, eso no pasa, Daniel. ¿Será que no? Siempre está abierto. Sí, ¿Usted claro. piensa que siempre está abierto? Sí, y las veces que he ido me han atendido muy bien y siempre están disponibles. Está bien, usted da fe de eso. Ah, claro. Pero imaginémonos un mundo distópico en el que todo sale mal. Está cerrado y en el que el caos se arma. ¿Cómo se lo imagina? ¿Qué tan grave podría llegar a ser? Yo pienso que todo se desmorona. ¿Sí? La familia, las O sea, amistades. podemos decir que la prostituta es el núcleo de las familias. Yo creo que sí, no sería exagerar. ¿Será que no? Claro, la familia necesita un espacio de descanso, Está bien. de esparcimiento. Sí, no sé, eso me recuerda al cuento de la casa Telier, no sé si lo ha leído. Sí, ¿Sí lo de conoce? Maupassant. Sí, que es esa etapa, ese momento en el que todo entra en caos porque las prostitutas se van por un día, un único día y todo entra en caos, todo se desarma, hay peleas, hay golpes, hay de todo. Sí, Esto es interesantísimo, vale la pena hablar, ¿no le parece? claro que El sí. tema. Y creo que nos da para harto. Sí, Harto de qué hablar. sí, definitivamente es algo de donde se puede agarrar mucho. Somos César Pérez y Daniel Figueredo y estamos en el podcast de la tienda literaria. Acompáñenos a hablar sobre prostitutas en el cuento de la casa Telier. Hablemos de prostitutas, César. Pero volvamos otra vez a la pregunta inicial, César. Listo. ¿Usted se imagina ir a un burdel y encontrarse con que las puertas están cerradas porque las prostitutas se fueron de vacaciones? Sí, no, no pasa. No sé, yo pienso que eso sería terrible. Tal como pasa en el cuento, entra en caos la sociedad, las familias pelean, los marineros, si existen marineros en ese momento, Sí. entran en discusión con la gente del pueblo, la clase social alta entra en discusión con la clase obrera. Pero espere, pienso que es necesario contextualizar lo que es el cuento y lo que es el texto. La Casa Telier, escrita por Maupassant, publicada en el siglo XIX, nos cuenta la historia de la Casa Telier, una casa de placer, donde los caballeros del pueblo van, se reúnen, se toman algo y charlan con las muchachas que están ahí. Todo cambia cuando las mujeres se van de viaje. Se van para una primera comunión en otro pueblo y dejan solo al pueblo. Sí. Sí, eso es muy interesante porque pese a que se sobreentiende que es una casa del placer, Sí. no se le refiere a ella como tal, ¿no? Al inicio del texto incluso se dice que los hombres asisten como a la cita de un café diario. Eso es bien curioso, Sí. porque en ningún momento se menciona que un prostíbulo, un No. bordel o alguna otra denominación, sino que es un café. Y que como espacio no necesita ni la luz roja afuera para Ajá. indicar el servicio, ni tampoco necesita una mujer exhibiéndose afuera, nada de eso. Es un Sí, es una lugar. cosa bien sencilla, Sí. algo familiar, tampoco es que la casa, no sé, resalte No. precisamente por algo, ¿no? Por lo menos por lo que describe el texto, no es una casa de dos pisos. Exacto. Que tiene sus particularidades, ¿no le parece? Sí, precisamente es curioso el hecho de que haya dos pisos porque Sí. precisamente permite esas dinámicas. En el primer piso van ciertos clientes, tiene un aire más de taberna, de Sí. bar, La clase van... obrera, los marineros, Exacto. los campesinos, todo el pueblo como tal. Mientras que en el segundo piso, ahí ya va la gente del pueblo con alcurnia, Con que poder, sí, hay es son marqueses, importante. empresarios, Jueces. los jueces, que uno de los pretendientes de Sí. Mahatma será un juez. Entonces es interesante, además que no solo el espacio marca un estatus, sino que también determina las prostitutas que están en uno o en el otro piso, ¿no? Exactamente, porque en total hay cinco prostitutas. Sí. Tres habitan la parte inferior, que como ya dijimos, es donde van los marineros, donde va el pueblo. Y dos que podrían ser como más exclusivas, porque ellas también Exacto. tienen otro título. Las otras tienen nombres tal cual, pero estas son las bombas. Exacto, sí. Y las bombas están en el segundo piso. Y que son mujeres llamativas. Sí. O sea, llamativas porque no obedecen los estándares de belleza que hoy comprendemos, ¿no? Exacto, porque pues al fin y al cabo nuestra época tiene unos estándares de belleza Sí. muy marcados, ya se conoce, pero yo me topé con eso en el texto, Exacto. de unos estándares de belleza que eran diferentes, que tal vez obedecían a la época,
y que personalmente me impresionaron. Sí, cuando uno lee a Maupassant se encuentra con esa particularidad y es que la Francia del momento pensaba en mujeres hermosas como aquellas mujeres gordas, Sí. como aquellas mujeres con los cachetes rojos, como aquellas mujeres un poco más bronceadas y eso es muy interesante porque definitivamente no obedece a los estilos de belleza que se conciben hoy en día. Exacto, y se ve y se recalca mucho en las descripciones que hacemos pasan de estas mujeres es que son obesas, en algún caso mórbidas. Sí, eso es interesantísimo porque no se ve solo en la casa Telier, en Bola de Deseo también, Bola de porque cebo. de ahí recibe el nombre esa prostituta de ese cuento y es la gordinflona. Sí. Entonces va a ser como ese canon que van a tener. Y siento que choca porque es que estas mujeres no son bellas y No, no es la mujer perfecta, sino que incluso hay una mujer que es tan obesa que parece una albóndiga. albóndigas, sí. Una albóndiga con albóndigas chiquiticas que salen para hacer los brazos y pareciera que rodara a todos lados. Es una Exacto. cosa, por ejemplo, está la judía. Que no cumple ni siquiera los estándares del mismo Bazán o de la Francia del momento. Ella Porque rompe el esquema de las prostitutas. se ve más delgada, Sí. demacrada, famélica e incluso tiene un ojo dañado. Sí, sí, se podría decir que, no sé, yo pienso que conciben a esta mujer como desde un morbo, porque para que pueda estar en el lugar, para que pueda ejercer, es porque hay clientes que demandan su servicio Que la también. busca. Exacto. Y eso es curioso porque ahí entran unas dinámicas, no solo laborales, porque estas mujeres pues viven en la vida nocturna además, sino que también hay un juego de roles con Madame Tellier, ¿no? Que viene a ser una madre, de cierta forma, la jefa principalmente, pero sobre todo una matrona. Entonces, ella obedece el esquema de la matrona en todo el sentido. Sí, pero pienso que también es problemático porque cuando uno ve a Madame Terrier, uno esperaría otro tipo de figura. Una figura tal vez del chulo, del proxeneta, al fin y al cabo es una persona que está llegando a una casa del placer. Pero uno se encuentra con que Madame Terrier, uno, es supremamente elegante, es respetadísima en Respetada el en el pueblo. pueblo, que eso es rarísimo. Y tienes una relación más maternal con estas otras mujeres. Que en cierta forma es una mujer que aceptó su profesión o aceptó esa institución de la casa del placer, pero con dignidad. Porque en el texto menciona, ¿no? Es una mujer que enviuda y lo que hay es fundar una casa del placer, pero siempre con dignidad, siempre con estatus, siempre con Sí. el equilibrio que ella permanece casi hasta el final del cuento, ¿no? Y eso también, no sé, pero también genera algo porque la forma en que Maupassant retrata a estas mujeres no es a través del prejuicio social que uno puede manejar hacia la prostituta, sino que lo hace a través de la inocencia y la dulzura. Incluso alguna vez leí un texto que decía que Maupassant reflejaba a las mujeres como Uy, niñas vale. inocentes, y eso se ve muchísimo en estos cuentos, Ah, porque son muchachas que primero parecen ermitañas, parece que estuvieran completamente desconectadas con la realidad de su entorno, porque cuando viajan, ¿no? Cuando Madame Tenier emprende este viaje a la primera comunión con todo su batallón, se encuentra uno con mujeres que no entienden que hay perversión, no entienden que las pueden acosar y que todo lo ven con muchísima gracia, todo lo ven con mucha inocencia, ¿no? sí, tal cual. Y buscan a Madame Tellier para todo. Sí. O sea, Madame Tellier es la que les dice, use esto, súbase acá, hágase acá, hable con él, no hable con él. En la parte del tren, un man intenta pasarse con Ah, ellas. sí, sí. El Y tendedor de ellas cordones. le tienen algo de distancia, pero no son capaces de poner la traba. La que tiene que poner la traba es Madame Tellier al decirle, oiga, usted está siendo un grosero, Sí. váyase. Y que además cumple un papel educativo también hacia ellas, porque Sí. también les dice, bueno, ustedes entendieron qué era lo que estaba pasando, qué aprendieron de esto, ¿no? Entonces, es curioso porque no es solo la jefa, es la mamá Sí. que de alguna forma permite que haya un equilibrio familiar dentro de esta profesión o dentro de esta casa de placer. Y si uno lo ve es bien, no sé, oscuro, porque entonces viene siendo la mamá que prostituye a sus hijas. Sí, ese es un tema complejo porque definitivamente pareciera que estas mujeres estuvieran completamente aisladas. Sí. O sea, Y mentalmente. se ve también en la escena del pueblo, Sí, porque cuando ellas llegan al pueblo,
la reciben como si hubiera llegado, mejor dicho, las personas más importantes de Francia. Pero en gran medida también es por el temor de Madame Tellier de que se conozca cuál es su profesión y cuál es la profesión de estas muchachas, ¿no? Porque Madame Tellier no se presenta como la dueña de la casa del placer, sino como esta mujer que tiene un caudal y que vive de la renta de otros lugares y demás. O sea, ella vive de impuestos técnicamente. Sí, sí, no se menciona, no se dice, y al pueblo no le interesa, no le interesa saber qué hace o quién es Madame Tellier, simplemente le interesa verla, darle su lugar y de cierta manera darle su respeto. Pero también es problemático ahí porque la gente del pueblo ve a la gente de la ciudad y ve a la ciudad como el lugar del pecado, Exacto. como un lugar sucio. Y sin embargo, sin darse en cuenta, dejan entrar en pecado. Exacto, El el pecado pecado que ellos llega. comprenden, ¿no? Porque yo siento que si este pueblo, si el cura, por ejemplo, del lugar, hubieras comprendido que estas mujeres eran prostitutas, habría sido la escena de la Eucaristía, de la celebración de la primera comunión, ¿no? Y esa escena yo pienso que es deliciosa y pensaría que es la más importante del cuento, Sí, pues. porque retratan lo que es la primera comunión, lo que es la ceremonia en la casa de Dios. Sí. La invade sin saber 6 prostitutas y ocurre algo en toda la gente que está congregada y se emocionan, lloran, mejor dicho, esto se vuelve una cosa gigante, se les sale de las manos. Exacto. Y que en gran medida parte de que estas mujeres puede que vivan del pecado, pero son creyentes. Sí. Porque todo empieza precisamente porque una prostituta recuerda su primera comunión con nostalgia, con amor quizá, y empieza a llorar con euforia y después las otras 5 prostitutas también a llorar y después todo el Todo. pueblo estaba llorando en esa iglesia. La gran lloratón. Sí, eso Sí. al punto de conmover al cura, ¿no? No sé si usted recuerda que el sacerdote menciona, yo soy el cura más viejo de la diócesis y he sentido la presencia de Dios. Es que él lo hace, y bueno, eso me parece interesante. Él hace de ese momento como la cúspide de su carrera, o al menos de su trayecto en lo religioso. Pero también es muy curioso lo que hace Maupassant, porque primero escribe sobre prostitutas, Sí. que pienso que no es algo común. Y segundo, nos mete a las prostitutas en la iglesia. Y en el pueblo, con la infancia también, de esa Sí, relación de prostitutas-infancia. entonces es muy atrevido Exacto. y la forma en la que yo veo es que realmente la prostituta abre la puerta del éxtasis no solo carnal, De una forma sexual. sino que también religioso. Sí, ella es como que potencian cualquier tipo de instinto de placer que pueda existir en la Sí. sociedad, bien sea religiosa, bien sea la sociedad política y demás. Y gracias a la prostituta, este cura tuvo la mejor Su ceremonia de su mejor vida. momento, sí, eso es interesante porque marcan, insisto, otra sería la historia si este cura hubiera comprendido que estas mujeres eran prostitutas y no unas sencillas laicas que venían con toda la devoción del mundo a presenciar una primera comunión. Sí, es cierto. Y hablando también, eso me recuerda a la escena en la que vuelven al pueblo. Uy, Y bueno, el estado del pueblo. sí, ¿Cómo es lo que dejaron? es interesante porque mientras está sucediendo la ceremonia, mientras están celebrando estas mujeres en este pueblo pequeño, en la ciudad donde está la casa Terrier propiamente, todo está en caos. Que era lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Sí. Marinos que llegan, se encuentran con las puertas cerradas y empiezan a golpear todo. Como si la casa les fuera a abrir sencillamente porque la golpean. Y se desahogan, o Sí. sea, tienen toda esta fuerza, todo este impulso y tienen que soltarlo en algún lado y lo hacen a pata y puño contra la puerta, contra un edificio. Y cuando no, o bueno, cuando ya se rinden, encuentran a otros marineros y se dan en la jeta con ellos. Y que también los propios del pueblo comprenden o pues, se evidencia que no se soportan a ellos mismos. Porque cuando los vemos con las prostitutas o dentro de la casa atelier, son todos amigos. Yo Sí. creo que no hay ningún enemigo ahí realmente. Pero cuando no hay prostitutas, se odian. Estos sujetos se tienen hasta resentimiento, se podría Sí, decir. no se soportan. Y empezando porque se reúnen para encontrarse en la casa.
Y cuando la encuentran cerrada, empiezan a deambular por el pueblo como si el pueblo les fuera a dar algo mágico, ¿no? O sea, como, bueno, está cerrado esto y ahora ¿qué vamos a hacer? Pues caminemos. Es como si no supieran vivir sin el Exacto, prostíbulo. exacto, y como si fuera un momento en su rutina que está tan marcado que realmente ya no se puede pensar la vida sin eso. Hay un sujeto que mencionan en algún momento que tiene su cita semanal. Sí, Y y solo justo le dan cae, permiso. exacto, justo cae el día que a las prostitutas se les da por no venir. Y eso es terrible porque era su único día de placer. Incluso hay una escena en la que le avisan a un preso. Ah, sí, Eso sí. es loquísimo. O Llega sea, hasta la cárcel exacto. la noticia de que el prostíbulo está cerrado. Que también uno se pregunta qué tiene que ver el preso con que las prostitutas estén o no estén en el lugar. Pero eso sí, cuando llegan las prostitutas, este es el retorno triunfal. Llegó el héroe del pueblo, llegó la salvación al pueblo. Sí, y tremenda fiesta. O sea, hay trago, hay descuentos, llega todo el mundo, se congrega. El que solo iba una vez a la semana quiebra su rutina por un Y encargo deja a su laboral. familia. Exacto. Es que él está en una reunión familiar, tiene visita de otro lado y dice, me tengo Me que... tengo que, tengo responsabilidades con el puerto, tengo que cumplir un deber. Y eso es interesantísimo porque uno diría, bueno, están celebrando el gran reencuentro, pero solo pasó un día. Sí, sí, exacto. Lo loco, o sea, un solo día le cerraron el prostíbulo y estos sujetos pudieron perder la vida realmente por no tener el prostíbulo abierto. Y cuando llegan, cuando retornan, no sé, es un desenfreno. Sí. Todos con todos, todo el mundo gastando plata. ¿Qué es lo curioso ahí? Lo que a mí me llama mucho la atención es que a pesar de que estamos hablando de una casa de placer, de que estamos hablando de prostitutas, realmente no se ve esa transacción monetaria. No se habla de un servicio propiamente sexual. Ni se, no sé, no se hace explícito el acto tampoco, es simplemente entraron y empezaron a entrar las muchachas y salían y entraba el siguiente y uno se quedó dormido, pero jamás dice, no sé, no se pregunta al menos cuánto vale el polvo. Pareciera que el polvo viniera incluido con el precio de la botella. Exacto, y le hacen descuento a la botella, o sea, eso ni Exacto. siquiera es un negocio entonces. No, de verdad, hasta Madame celebra su llegada cuando, insisto, fue un día. Incluso Madame rompe su esquema rígido de separarse entre la gente y la industria en la que ella pertenece, ¿no? Porque es cuando empieza a ceder ante el juez que la pretende y la pretende y la pretende. Y esa es la cosa, es bien curioso, porque Madame Atelier tiene todo su estatus. Sí, Y bueno, está este juez, una persona importante que ha venido buscándola desde hace rato. exacto. Y ella parece que en el ánimo de la festividad, de como que al fin va a dar el paso. Sí, que pareciera, tanto fue la primera comunión de la niña, como que fuera su primera comunión de ella misma, parece su rito de iniciación, porque recordemos que Madame Exacto. Tellier funda la casa Tellier después de quedar viuda, o sea que ya hace un buen rato que queda viuda y es una mujer que lleva en luto por mucho tiempo y de repente cede ante este juez que tanto la Exacto. desea, tanto la persigue. Y se podría decir que la estrena nuevamente. Dice por ahí que Sí. después de 4 años es como volver a empezar. Puede ser, Sí, es entonces cierto. es rarísimo, es raro en ese sentido la historia porque, de verdad, incluso lo más pulcro, lo más elegante que es Madame Tellier, rompe ese esquema para unirse al pueblo de alguna forma en su rito de fiesta, Sí. de reencuentro. Y reunirse, o bueno, unirse a sus muchachas. Sí, sí, definitivamente. Yo pienso que este es un cuento que vale la pena leer. Sí, Primer momento. completamente. Vale la pena seguir hablando de las prostitutas, ¿no le parece, César? Claro que sí, hay mucho que hablar. Sí, hay unos cuantos cuentos que valen la pena y el poema 69 es necesario. Ese es algo que hay que desarrollar en algún momento. Bien tentador. Sí, definitivamente vale la pena y los invitamos a que nos sigan en el podcast de la tienda literaria y que estén atentos a nuevos episodios en los que seguiremos abordando un poco más estos temas de la prostituta en los cuentos de Maupassant. Salud, Daniel, César. muchas gracias por invitarme. A usted, gracias. Por las putas.